Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jenner Llovera nuevamente de este lado. Iniciamos una nueva serie el día de hoy, aprovechando este tiempo de estar en casa. Esta nueva serie se llama Pasos para superar la crisis. Y vamos a identificarnos en estos días en qué paso nos encontramos frente a esta crisis. Así que mucha atención, vamos a entrar en el tema. Te hablaba ayer a modo de introducción que estamos nosotros viviendo en este planeta Tierra que es como una gran escuela. Y hemos venido a aprender. Y cometemos errores por ignorancia, porque no sabemos cómo funciona el universo, no sabemos cómo funcionan las cosas, no sabemos cómo tener una relación sana, armónica, y cometemos errores por ignorancia. Y te decía que la vida es bien sabia, que cada lección que no aprendes te lo vuelve a repetir. Y cada vez que te repite la lección, el nivel de la lección es más alta. Por eso que cuando cometemos el mismo error una y otra vez, las consecuencias de ese error cada vez son más devastadores. Entonces, partimos desde ahí que hemos venido a aprender y te decía que el propósito de la vida general, en general de cada ser humano, es aprender básicamente a ser feliz, aprender a amar incondicionalmente y a servir. Entonces, en este gran propósito general que tenemos todos los seres humanos, hemos visto que tomamos decisiones inconscientemente buscando ser felices, aunque las consecuencias sean adversas. Pero la motivación que tú has tenido no es lastimar a alguien, no es portarte mal, no es delinquir, simplemente es querer ser feliz y lo hacemos erróneamente por ignorancia. Te decía también que estamos viviendo nosotros en este momento entre una disputa entre el ser, que es tu esencia, y el ego, que es el personaje. Entonces vivimos tiempos como que nuestro ser está capturado por el ego. El ego es quien muchas veces prima en nuestras vidas. Y todo lo negativo, el temor, la vergüenza, la hipocresía, todo lo que vemos que es negativo está dominado por el ego. Entonces, pero nosotros no somos el ego. Somos seres humanos espirituales viviendo experiencias humanas. No somos un cuerpo con un espíritu. Somos un espíritu viviendo, habitando en un cuerpo físico. Por eso se dice que somos espíritus viviendo experiencias humanas. Entonces esa es tu esencia. Pero el ego como que tiene capturado. Entonces tú eres tú, pero tienes un ego. Tú eres tú, pero tienes un ego. Y ese ego se manifiesta muchas veces a través del lenguaje que es tus conversaciones internas. Esas 60,000 veces que conversas contigo mismo diariamente. Y ahí está el meollo del asunto. Lo que prima en esas conversaciones diarias que tú tienes es lo que finalmente se hace realidad. O es lo que está escrito, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que hay ahí en esos 60,000 pensamientos diarios es lo que sale. Entonces, como estamos viviendo de esta manera, buscamos nosotros la felicidad desde el ego. No la felicidad verdadera, sino una felicidad egoísta. Y el yo es el que prima. Porque estamos buscando una felicidad desde el ego. Desde el ego buscamos la felicidad teniendo cosas. Y eso nos ha dicho la sociedad, que para ser feliz necesitas tener. Y entonces desde el ego te casas para ser feliz.
Desde el ego construyes familias para ser feliz. Desde el ego vas tras el dinero para ser feliz. Desde el ego vas sobre las ropas de marca, sobre la tecnología de marca. Desde el ego hay tristemente gente que lo podemos ver con un celular que puede costar 5,000, 6,000 soles, pero ni siquiera tiene para el saldo. Y eso es ego. Para aparentar lo que no somos, para querer contentar a gente que ni siquiera les importamos. Y eso todo parte desde el ego, de ese personaje que hemos asumido desde cierta edad. Entonces, viene la crisis. Y la crisis viene para hacernos despertar, para hacernos tomar conciencia. La crisis es la prueba que hablábamos. En esta gran escuela que es la vida, la crisis representa la prueba. Y en estos momentos estamos en pleno examen. Solamente después que termine la cuarentena y pase el riesgo de este virus del COVID-19, recién vamos a saber las calificaciones de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que hemos pasado esta prueba llamada COVID-19? Estamos en plena evaluación. Entonces, por eso escogí el tema. Cómo superar la crisis, cómo afrontar una crisis, o los pasos para afrontar una crisis, para ver en qué paso de esta crisis estamos. Así que bienvenida las crisis. Por eso alguien escribió que Dios, la vida, el universo, te envía regalos envueltos de problemas. Mira, que la vida, Dios, el universo, te envía bonitos regalos envueltos en un problema, envueltos en una gran crisis. Entonces, la crisis busca que en cada ser humano busca un despertar de la conciencia. De este lado, nunca nos preguntamos si estará bien lo que estamos haciendo. Nunca nos preguntamos el sentido real de nuestra vida. Simplemente salimos a la rutina, al trabajo diario. Simplemente salimos por donde va la mayoría. Lo que alguien escribió, salimos por el camino ancho, por donde van todos. Todo el mundo te dice, por acá es, por acá es, por acá es, por donde va la mayoría. Entonces, es como que estamos dormidos y viene una crisis. ¿Para qué? Para despertarte. Y anoche te decía que estamos en una escuela de aprendizaje personalizado, pero Dios, el universo, la naturaleza, también envían clases generalizadas para todos, sin excepción. Y esto es el virus, para todos. Es un examen, es una evaluación para todos. Y te preguntaba, ¿qué habías aprendido ya en estos 9 días de aislamiento social? Pero que estás en casa. De alguna manera estás en casa, estás cómodo, estás bajo techo, estás junto a tu familia. ¿Qué has aprendido ya en estos 10 días que está durando nuestra cuarentena? Entonces, la crisis viene para cuestionarte. La crisis viene para hacerte ver y hacerte pensar y hacerte razonar y hacerte reflexionar. Para eso viene la crisis. Por eso hace unos días también escribía, si después de esta crisis no salimos siendo mejores seres humanos, entonces esta crisis, en el caso personal nuestro, no habrá servido de nada. Porque aún vamos a seguir saliendo en el yo soy, en el yo soy, en el yo tengo. Y cuando te pregunten afuera quién eres y vas a decir nuevamente, yo soy el ingeniero, yo soy el doctor, yo soy el abogado, yo soy tal y tengo esto y esta es mi posición. Nuevamente, desde el ego. Y entonces la crisis no te habrá dejado ningún aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la crisis, en este momento, desde el ego, ¿estás dónde? Estás en el victimismo.
Porque el ego es el que se victimiza. Cuando se siente amenazado su status quo, se victimiza. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Si yo soy buena onda, si soy buena gente, si pago mis impuestos, si voy a misa o voy al culto, ¿por qué a mí me tiene que pasar eso? Eso es el ego, que te victimiza. Mientras en tu esencia, en tu ser, te haces responsable. Y asumes tu responsabilidad. Y la pregunta lo cambias y dices, ¿cómo para qué vino esta crisis? ¿Cómo para qué? Y todavía te haces una pregunta más y dices, ¿qué necesito aprender de esta crisis? Y te traslado la pregunta, ¿qué necesitas aprender de esta crisis? Y todavía estamos a tiempo porque la crisis no se acaba. Es muy probable que se prolongue 15 días más de cuarentena. Y ahí te quiero ver. Si aún no te has hecho esa pregunta, te invito a preguntarte, ¿qué necesitas aprender de esta crisis en la cual está viviendo el planeta? Entonces, pero la víctima se pregunta, ¿por qué a mí? Y busca culpables afuera. La víctima desde el ego cree que si las cosas están bien afuera, él está bien. Y si las cosas están mal afuera, él está mal. El ego dice que él no es el problema. El problema es el entorno, el problema es los demás, el problema es el gobierno, la economía, tu familia, el esposo, los hijos, los abuelos. Entonces, victimismo puro. Y desde ahí se cuestiona, ¿pero por qué a mí? Y hoy te invito entonces a pararte en tu lado responsable y hacerte esta pregunta. ¿Qué necesito aprender de esta crisis? ¿Qué necesito aprender de esta crisis? Entonces, la crisis viene para despertar, viene para darte un zamaqueo fuerte a ver qué estás haciendo con tu vida. Es que antes de esta crisis estabas en la rutina. Estabas yendo por donde va la mayoría. Estabas corriendo todos los días tras el dinero. De sol a sol. Estabas totalmente apurado. Hoy, entonces te quiero regalar este primer paso de la crisis, que es parte de lo que venimos hablando. ¿Cuál es el autoengaño? ¿Cuál es la farsa? O lo podemos llamar como negación o la gran estafa. ¿Cuál es? Es la vida desde el ego. ¿Cuál es? No aceptar la crisis como una persona responsable, sino mirarlo desde este lado víctima. Ese es el primer paso de toda crisis. Creer que todo el mundo tiene la culpa. Que los chinos que comen ratas o comen murciélagos tienen la culpa. Que el gobierno tiene la culpa porque no cerró nuestras fronteras a tiempo. Que el vecino tiene la culpa porque no está guardando la cuarentena y está saliendo, exponiéndose cada rato. Ni siquiera hacen caso del toque de queda. Entonces, el primer paso de la crisis es el autoengaño. El autoengaño. Es que crees que saliendo de esta cuarentena todo ya va a estar bien. Pero tú estás pensando salir exactamente igual como te agarró la cuarentena. ¿Qué más? Es la sobrevivencia desde el ego. Es sobrevivir. Una vida insípida, una vida vacía, una vida superficial. Solamente viendo lo externo para poder aparentar. Esa es la primera parte de la crisis. Y me pregunto si aún estás en esa parte de la crisis. Caminando por ese camino ancho por donde va la mayoría. Por donde los expertos te dicen, mira, por acá es el camino, por acá es. Hay que ir por este lado porque por ahí es. Totalmente desconectados de tu esencia, totalmente parado en el ego, y el ego tiene secuestrado a tu ser. El ego domina. Y desde ahí viene este autoengaño o la gran farsa. Y te resistes al cambio.
Y te pregunto, ¿cómo está tu actitud frente a esta crisis? ¿Cómo estás? ¿Estás preocupado? ¿Estás lleno de miedo? ¿Estás rogando que cuando salgas tu puesto de trabajo esté ahí, que la compañía donde trabajas no cierre, que el pequeño negocio que tenías siga igual o mejore? ¿Sigues enfocado todavía en lo externo? Eso significa que aún estás en el primer paso de la crisis, que es el autoengaño, que es esto de la farsa, la gran estafa o la gran mentira. Pregúntate si aún estás en esa etapa, viviendo todavía de este lado, viviendo, siguiendo las noticias al pie de la letra, todos los días conectado al televisor, mirando a ver qué pasa, y criticando a la gente que no respeta la cuarentena, y criticando a todo el mundo y dando tu opinión. ¿Qué estabas haciendo antes de la cuarentena? ¿Qué estabas haciendo? ¿Veías fútbol todo el día? ¿Narcotizado por el fútbol? ¿Respirabas fútbol? ¿Comías fútbol? ¿En qué etapa estabas? Bienvenida entonces la crisis. Y hoy te invito que empecemos a reflexionar sobre esta crisis y nos volvamos a hacer la misma pregunta: ¿qué tenemos que aprender de esta crisis? ¿Para qué vino esta crisis? ¿Para qué nos tocó a todos, sin respetar raza, religión, sexo, posición económica, nacionalidad, nada? Es más, ha iniciado por la clase alta. Y curiosamente, como nunca antes, parte de la clase alta está siendo más afectada. Entonces, vamos a hacernos esa pregunta todos los días. ¿Qué necesitamos aprender de esta crisis? Pero busquemos la respuesta dentro. No busquemos la respuesta fuera. Y vamos a buscar a través del autoconocimiento, transitar este camino, que es disminuir el ego y ser realmente nosotros. Vamos a buscar recuperar nuestra esencia. ¿Quiénes somos realmente? ¿Para qué hemos venido a este planeta realmente? De seguro no has venido para trabajar por dinero. De seguro no has venido para aparentar. De seguro no has venido para sufrir. No, eso no es tu propósito. No has venido para sufrir. Pero estás sufriendo porque estás victimizándote. Solamente la víctima sufre. Acá de este lado hay dolor. Cuando pasa una crisis duele. Cuando hay una traición duele. Cuando hay la muerte de un familiar cercano, hay dolor. Pero el sufrimiento es una elección. Acá duele. Pasas tu etapa de duelo y vuelves a hacer tu vida normalmente. Pero acá te quedas en el sufrimiento. Entonces el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. ¿Por qué sufres? Porque crees que el hecho te convierte en víctima. Por eso sufres, porque frente a cada hecho, frente a esta crisis, por ejemplo, estás sufriendo porque crees que este hecho es injusto para ti. Y el hecho, señores, el hecho no es ni bueno ni malo. El hecho es totalmente neutro. Totalmente neutro. Entonces, somos nosotros quien le damos el valor subjetivo a un acontecimiento. Si tú lo ves desde tu esencia, lo ves el hecho como neutro, sin carga emocional. Somos nosotros quienes le ponemos la carga emocional. Pero si le ves desde el ego, automáticamente te victimizas y crees que el hecho es negativo, que el hecho es desastroso, que el hecho es desgraciado, que el hecho es la mala suerte, y esto y aquello, y le echamos la culpa al hecho. Por eso uno de mis maestros llamado Jim Rohn decía: no importa lo que suceda en la vida, no importa el hecho, no importa el virus, no importa la crisis, lo que más
importante es, decía él, es cómo actúas tú frente a este hecho. Eso es lo más importante. Entonces ahorita no tiene importancia el virus, porque el virus está, y está a nivel nacional y está a nivel mundial, es una pandemia. No importa el virus, lo que importa es cómo nosotros estamos actuando frente a esta crisis, cómo nosotros estamos actuando frente a este virus. Pero si estás de este lado, le estás echando la culpa al virus porque no tienes que comer, le estás echando la culpa al virus porque tal vez hay necesidades en casa, porque tienes miedo que tu empleo puede desaparecer, o porque alguien de tu familia pueda enfermar, incluso fallecer. Y estás pensando tal vez que lo que ha pasado es una mala suerte. ¿Por qué? Porque estamos aún tal vez de este lado. De este lado siempre estamos pensando en la suerte. A la gente que tiene éxito le decimos que tiene buena suerte, y al que no hace nada y no tiene éxito le decimos que tiene mala suerte. O porque nosotros no tenemos éxito justificamos como mala suerte. Y quiero terminar contándote. Hace algunos años a uno de mis maestros escuché contar esta historia sobre la suerte. Y él decía, en alguna comunidad china, a propósito del coronavirus, en alguna comunidad china había un anciano que tenía un lindo caballo. Era un caballo muy admirado en la comunidad. Pero un buen día este caballo desapareció. Se fue de la comunidad. Simplemente se fue. Y entonces al siguiente día de ese acontecimiento venía el pueblo y le decía al chinito anciano: qué mala suerte, chinito, tu caballo se perdió. ¿Será que lo robaron? ¿Será que se fue solo? ¡Ay, qué mala suerte! Perdiste tu caballo. Y el chino anciano en su sabiduría decía: buena suerte, mala suerte, no lo sé. Buena suerte, mala suerte, no lo sé. A los días regresa el caballo del anciano acompañado de un lindo potro salvaje. Y la gente otra vez al ver al caballo que regresó con un potro dice: ¡ah, qué buena suerte, chinito! ¡Qué buena suerte que tu caballo que se perdió ahora vino con un potro y ahora tienes dos! ¡Ay, qué buena suerte! Y otra vez la sabiduría del anciano: buena suerte, mala suerte, no lo sé. Buena suerte, mala suerte, no lo sé. Y luego unos días este potro fue amansado y ya salieron de paseo el anciano con su nieto. El anciano montando su caballo y el nieto montando el potro. Y de pronto el potro se asustó con un bulto negro en el camino y empezó a correr desesperadamente y tumbó al piso al nieto. El nieto al caer se rompió la cadera, se rompió una pierna. Regresan a casa obviamente al tratamiento y otra vez el pueblo: ¡ay, qué mala suerte, chinito! Tu nieto se cayó de ese potro y ahora tiene la pierna rota. ¡Qué mala suerte! Y el chinito en su sabiduría: buena suerte, mala suerte, no se sabe. Buena suerte, mala suerte, no se sabe. Entonces el nieto estaba todo vendado, entablillado, recuperándose. Y más o menos a los 20 días, 30 días, estalla la guerra entre China y Japón. Y el reclutamiento del ejército empezó y todos los jóvenes fueron reclutados para ir a morir a la guerra. Y al único joven que no lo reclutaron fue al que cayó del caballo y estaba enfermo, recuperándose de su pierna. Y al día siguiente nuevamente el pueblo: ¡ay, chinito! Buena suerte que tu hijo que tu nieto se cayó del caballo. Y ahora ya no va a ir a la guerra y va a vivir. Porque todos los demás tenían un hijo, un nieto, un esposo, un familiar en la guerra. Y el chinito nuevamente en su sabiduría: buena suerte, mala suerte, no lo sé. Buena suerte, mala suerte, no se sabe. Entonces, señores, si es que existiera la suerte, solamente favorece al que está preparado. Si podríamos darle un concepto a la suerte, es cuando la preparación y la oportunidad se juntan, se podría llamar buena suerte. Solo de nombre, porque la suerte no existe.
Solamente es la unión de la preparación y la oportunidad. Por eso es que estamos aprovechando al máximo estos días para seguir preparándonos en casa. Cuando tengamos la oportunidad de salir nuevamente después de esta cuarentena, nuestra preparación se junte con la oportunidad y puedas tener el éxito que realmente quieras. Mi nombre es Yener Llovera, desde la provincia constitucional del Callao. Un fuerte abrazo para ti. Hoy iniciamos esta nueva serie. Mañana no te lo pierdas. Vamos a continuar el día de mañana y los días que nos queden. Un fuerte abrazo entonces en la distancia. Te me cuidas. Chao, chao.